Hola chiquillos, ¿cómo están? Yo soy Car, gracias por estar otra vez aquí en el canal y el día de hoy vamos a hablar de una cosa bonita, una cosa bien hecha. Vamos a hablar de El Concilio de Elrond del libro de La Comunidad del Anillo. Recientemente releí La Comunidad del Anillo por el club de lectura que tengo en Patreon, que de paso quería recordarles que a partir del 1 de julio empezamos con otra ronda, con otro grupito de personas que la idea es leer todos los libros de Tolkien antes de que se lance la serie de Amazon, que va a ser en 2021, la serie con mayor presupuesto de todos los tiempos. Y pues ahí lo que hacemos es reuniones semanales de discusión, análisis del libro. Estos son reuniones digitales, lo hacemos por videollamada. Y además tenemos un chat de WhatsApp y yo les preparo una guía de análisis, de resumen, de personajes y de eventos destacados importantes de recordar. Entonces el link de Patreon se lo dejo en la cajita de descripción. Ya la membresía está habilitada, se llaman Hobbits, entonces por si quieren ir ahí. De hecho, para la discusión de la Comunidad del Anillo dedicamos toda una sesión a discutir lo que es el Concilio de Elrond, porque es un capítulo súper interesante que tiene mucho material que discutir, que analizar, que aquí vamos a hacerlo, no todo, solamente como de las partes que a mí me resultan más interesantes de conversar sobre este capítulo del Concilio de Elrond, que es uno de mis favoritos. Mis capítulos favoritos de la Comunidad del Anillo son el Concilio de Elrond, el capítulo de Moria y Lothlórien. Vamos a hablar del Concilio de Elrond, del libro, no de la película, porque son muy diferentes. Si algún día quieren que hagamos una comparación entre el libro, película, de la Comunidad del Anillo, del Concilio de Elrond o de algún capítulo en especial, pues me dejan en los comentarios y lo hacemos, porque resulta que son bastante diferentes. El Concilio de Elrond se llevó a cabo el 25 de octubre de 3018 de la Tercera Edad en Rivendell, donde vive Elrond, y participaron miembros de todas las razas y regiones de la Tierra Media. En este concilio participaron, representando a los elfos, Elrond, Galdor, Glorfindel, Legolas y Erestor; representando a los enanos, Glóin y Gimli; de los hombres, Aragorn y Boromir; de los hobbits, Frodo y Bilbo; y además un mago que es Gandalf, que él representa a los Istari. El objetivo del concilio de Elrond era ver qué pasaba con el anillo que tenía Frodo, verificar que sí fuera el anillo único, y además ver pues qué se iba a hacer con eso si resultaba verídico. Además se contaron diferentes historias que fueron actualizando a todos los presentes con las cosas que estaban pasando en los diferentes puntos de la Tierra Media. Elrond le contó a los presentes la historia del anillo único, qué era lo que había ocurrido con él, y pues fuimos llenando como todos estos huecos desde que fue tomado de la mano de Sauron por Isildur hasta que llegó a Bilbo y luego pues llega a Frodo. Además Gandalf también nos cuenta de la traición de Saruman y lo que está pasando en Orthanc. Glóin, por su parte, cuenta cómo llegó un emisario muy extraño, sospechoso, a donde viven los enanos, preguntando por un anillo, insignificante anillo, y preguntando sobre los hobbits. Entonces, pues, él venía a alertar. Y también, pues, Boromir cuenta lo que estaba pasando en Gondor, que es otra región de la Tierra Media, y cómo empieza a sentirse esa oscuridad. Frodo, Bilbo hace su parte contando la historia del anillo, Legolas viene a contar algo que ocurrió con Gollum, y una de las cosas que a mí me resultan más interesantes, y aquí es donde nos podemos poner a analizar, resulta que todos estos personajes llegan donde Elrond por diferentes motivos. No es como que Elrond les dice, hey, vengan todos aquí a reunirnos al concilio a ver qué va a pasar con el anillo, sino que hay fuerzas mayores actuando en la Tierra Media, porque resulta que Boromir llega hasta el concilio de Elrond por un sueño que tiene, Legolas llega porque Gollum escapó, los enanos Glóin y Gimli llegan pues por este tema de que hay un emisario del lado oscuro, y pues Frodo llega con los hobbits, con el anillo. Gandalf también estaba pues enterado del anillo. Elrond lo llega a dejar claro en un punto del capítulo donde sí tenemos esta fuerza oscura que está actuando, que es la fuerza del anillo, pero también tenemos una fuerza buena que está actuando en la Tierra Media, que podría ser los Valar o que podría ser el mismísimo Ilúvatar, que si no saben de qué les estoy hablando con Valar,
se los dejo en la i de información porque ya les hice un video al respecto. Uno de los puntos que más me llama la atención y que en lo personal disfruto mucho es cómo Tolkien utiliza el lenguaje. Resulta que Tolkien era un apasionado por los lenguajes, era filólogo y bueno, no solamente crea los idiomas que ya conocemos en la Tierra Media, sino que también utiliza palabras y gramática para que podamos sentir diferentes cosas. Podemos empezar viendo el personaje de Elrond, que al vivir hace muchísimo tiempo, él lleva más de 3 siglos vivo en la Tierra Media, utiliza arcaísmos, que son palabras antiguas. Y de hecho, cuando uno pues lee respecto al lenguaje, se dice que una de las maneras más sencillas de hacer sentir que un personaje es antiguo, pues es utilizar palabras antiguas. Pero Tolkien lo lleva mucho más, también cambia lo que es la gramática a la hora de que Elrond habla. Por ejemplo, Elrond nos dice: 3 hombres solo volvieron, en lugar de decir volvieron solo 3 hombres. Ese cambio en la posición de las palabras hace que sintamos que Elrond es un personaje antiguo. Otro punto interesante es que el lenguaje de los enanos tiene un origen escandinavo. Entonces ellos utilizan frases muy cortas y directas, van muy al grano, además que usan palabras un poco más oscuras. Por ejemplo, en el concilio de Elrond, Glóin nos llega a decir: deseábamos oír además el consejo de Elrond. La sombra crece y se acerca. Hemos sabido que otros mensajeros han llegado hasta el rey Brand en el valle. Tememos que ceda. La guerra ya está a punto de estallar. Que es muy diferente a utilizar conexiones. Por ejemplo, deseábamos oír además el consejo de Elrond, pues la sombra crece y se acerca. Tal como podemos decir: hemos sabido que otros mensajeros han llegado hasta el rey Brand en el valle, así que tememos que ceda, porque la guerra. Entonces, ese tipo de lenguaje de Glóin hace que se marque una diferencia entre los personajes y se pueda sentir que realmente vienen de regiones diferentes de la Tierra Media. También podemos verlo cuando se enfrentan Aragorn y Boromir, porque Boromir viene de Gondor, es un pueblo antiguo también, entonces podríamos decir que tiene un lenguaje elrondiano que también utiliza arcaísmos y también cambia un poco la gramática de las frases. Y luego tenemos a Aragorn, que es el heredero de Isildur. Entonces resulta que Aragorn, pues él tiene un lenguaje mucho más coloquial. Pero cuando es enfrentado por Boromir, él también puede utilizar este lenguaje antiguo o puede expresarse de una manera diferente. Entonces ahí nos está dando pistas a través del lenguaje que sí, pues Aragorn es Trancos, no deja de ser Trancos, no deja de ser del pueblo, pero también es el heredero de Isildur. Luego otro dato interesante es cuando Gandalf nos cuenta lo que pasa con Saruman y lo que está pasando con Orthanc, porque resulta que aquí el personaje que podemos analizar es a Saruman. Saruman es uno de los personajes, no, es el personaje más contemporáneo que hay en la Tierra Media. Y él utiliza un lenguaje que es como medio enredado, que se analiza que es muy similar al que utilizan los políticos. De hecho, se analiza y compara cómo se expresa Saruman con políticos como Stanley en la época pues, en la que vivía Tolkien, que estábamos con todo esto de la Segunda Guerra Mundial, y cómo este personaje de Saruman creía que él podía jugar o podría llegar a manipular las ideas del poder oscuro que es Sauron, y cómo algunos políticos en ese momento pues querían como llegar a manipular las ideas de Hitler, según ellos, que si uno lo ve desde afuera es como: Saruman, usted jamás en la vida va a poder ser más astuto que Sauron. Hay un análisis lingüístico de por qué Saruman es el personaje más contemporáneo, y no solamente en la parte lingüística, sino también en la parte política. Es un pequeño análisis de cómo utiliza Tolkien el lenguaje para transmitirnos cosas. Hay otra cosa muy chiva, y es que, bueno, la Comunidad del Anillo se divide en 2 partes, ¿verdad? Parte 1, parte 2, libro 1, libro 2. Y podemos ver similitudes entre los capítulos. En este capítulo 2 del Concilio de Elrond tenemos similitudes del capítulo 2 de la primera parte, en los cuales Frodo recibe información respecto al anillo, información respecto a lo que está pasando en la Tierra Media.
En este caso pues es el concilio de Elrond. En el capítulo de la primera parte es Gandalf el que le llega a dar toda la información respecto al anillo y él toma la decisión de salir hacia algún lugar. En la parte 1 es pues él deja Bolsón Cerrado, deja la comarca y aquí pues él decide ir hacia Mordor. Ahora quiero leerles este fragmento donde nos describen a Boromir. Estaba encubierto y pateado como si fuera un viaje a caballo. Y de hecho, aunque sus vestimentas eran ricas y su capa estaba forrada de pieles, estaban manchadas por largos viajes. Tenía un collar de plata en el que se colocó una sola piedra blanca. Sus cerraduras estaban desgarradas sobre sus hombros. En un baldric llevaba un gran cuerno con punta de plata que ahora estaba sobre sus rodillas. Es muy interesante cómo antes de que nos presenten a Boromir, que Elrond nos diga quién es Boromir, con toda esta descripción que nos hace Tolkien sobre él, viene de lejos, el ropaje que utiliza, el cuerno y toda esta descripción de su ropaje nos dice mucho respecto de Boromir antes de que sepamos quién es. Algo que no pasa con Legolas y Gimli, que en este capítulo pasa como una descripción muy por encima, pero es hasta el siguiente capítulo que vamos a conocer quiénes son ellos y por qué son tan importantes. Entonces es algo también interesante de analizar. Aquí hay otra forma en que Tolkien utiliza el lenguaje para que nos dé como un poco de temor. Y es cuando Gandalf nos está contando todo lo que pasa con el anillo. Porque resulta que Gandalf lee lo que escribió Isildur sobre el anillo. Entonces, en ese pergamino, Isildur describe el anillo como precioso. Luego nosotros sabemos que Gollum describe el anillo como precioso. Y también luego Bilbo describe el anillo como precioso. Entonces hemos tenido este proceso de crecimiento como de oscuridad, de temor relacionado con la palabra precioso. Y aquí es parte del animismo que también utiliza Tolkien, que ya lo habíamos hablado en El Hobbit, cómo el anillo tiene esa fuerza y ese poder de corromper la mente de los personajes, cómo él juega con sus pensamientos y se pone en su cabeza como algo precioso, que al final, precioso, siendo una palabra positiva, tiene una connotación muy negativa en El Señor de los Anillos. Y así es como Tolkien nos traza una línea clarísima entre Isildur, Gollum, Bilbo. Luego podemos analizar el concilio de Elrond desde una perspectiva un poco más como estructural. Resulta que en el concilio de Elrond tenemos 3 puntos importantes a tocar, si fuera como una reunión. Primero, saber si el anillo de Frodo es el anillo. Luego, ¿qué vamos a hacer si es el anillo? Y 3 sería quién va a hacer lo que se tiene que hacer con ese anillo. Y es que desde el inicio del concilio Elrond pregunta como, ok, ¿qué vamos a hacer con el anillo? Pero los personajes tienen diferentes inquietudes y se empieza a cuestionarse, ¿es o no es el anillo? Cosa que podría haber quedado clarísima y resuelta si Gandalf desde un inicio dice lo que descubrió con Frodo en los capítulos anteriores, que sí, que definitivamente es el anillo por las marcas que tiene al ser puesto sobre el fuego, pero no lo hace. Y es así como Tolkien nos empieza a contar diferentes historias que tal vez no tienen que ver específicamente con el anillo, pero que son importantes para el futuro, haciendo que se lea de una manera muy natural una conversación, porque cada personaje tiene su propia inquietud y él viene a hablar de eso. Entonces yo necesito hablar de eso y así es como se empieza a contar un montón de cosas, personajes, tramas que van a ser importantes para después, pero súper natural. Y resulta muy interesante que de lo que nos van contando los personajes, de hecho no es como cronológicamente en el tiempo. De hecho, los temas que se tocan en el concilio de Elrond al inicio es, bueno, ¿quién es Frodo? ¿Qué es el anillo? Luego, pues la historia de Glóin, que es cuando llega el mensajero preguntando por un anillo precioso. La historia del anillo desde que se forja hasta que vencen a Sauron. El valor de Gondor y el sueño de Boromir, porque Boromir llega ahí por un sueño. La espada que estaba rota y la pesadilla de Isildur. Aquí es cuando ya Frodo muestra el anillo. Y luego, bueno, Bilbo y Frodo cuentan qué fue lo que ocurrió. Luego empiezan otra vez como cómo saben que es el anillo de verdad, dónde está Saruman. Luego empiezan a hablar de que otra vez cómo se sabe que es el anillo y empiezan a contarnos lo que ocurrió con Gollum, la búsqueda de Gandalf, de Aragorn, la investigación en Gondor. Ahí vemos cómo las cosas que nos están contando no están puestas cronológicamente en el tiempo, pero todas son súper importantes.
Ya luego Legolas nos cuenta que Gollum se escapa. Luego otra vez dónde está Saruman, qué fue lo que pasó con Saruman, qué es lo que está pasando en Orthanc, cómo fue Gandalf rescatado de ahí. Y bueno, luego temas más de qué es lo que vamos a hacer con el anillo. Aquí otra cosa muy interesante es que, por ejemplo, cada una de las historias va aportando un poco más de oscuridad. De hecho, desde que Glowing empieza a hablar, empieza a tornarse todo mucho más oscuro y nos va llenando con mucho temor de lo que podría ocurrir. Y Glowing nos empieza a hablar de lo magnífico que es Moria y la oscuridad que se está cerniendo sobre ellos. Y cómo hablan del daño de Durin y lo peligroso que fue escarbar tan adentro en la tierra. Entonces vemos que, por ejemplo, en este capítulo, antes de que nos acerquemos a Moria, ya tenemos miedo de Moria, ya nos están poniendo ese temor de Moria y ese temor al daño de Durin. ¿Qué fue lo que despertaron? No lo hace tal vez de una manera tan obvia, porque de hecho es hasta que ya uno se acerca a Moria y empieza a pensar en qué fue lo que se despertó ahí, que uno empieza a tener más miedo, pero ojo que se lo están poniendo desde el concilio de Elrond. El peligro del Balrog, que no sabemos qué es un Balrog hasta después. Y también es un recurso que utiliza Tolkien muchas veces en sus libros, y es que nos hablan del daño de Durin y de lo que pasó como algo que nosotros ya deberíamos saber, que está ahí, que existe, pero que no lo sabemos. Entonces nos da esa idea de amplitud, que hay muchas cosas más allá que nosotros deberíamos saber, pero que no sabemos. Entonces este mundo es enorme, es grandísimo y le da como amplitud a todo lo que ocurre en la Tierra Media. Y esto también se ve con Elrond, por ejemplo, cuando él nos empieza a contar que es una fantasía épica gigante de qué fue lo que ocurrió con el anillo, y él nos empieza a decir un montón de nombres como lo son Arnor, Gondor, Isildur, Gil-galad, Elendil, Orodruin, Minas Tirith, Minas Ithil, Minas Morgul, Osgiliath, y bueno, entre otros nombres que si uno pues puede ser que llegue a perderse un poquito. De hecho, es una de mis estrategias del club de lectura, porque cuando llegamos a estas partes, nosotros pues sí sabemos Minas Tirith, Minas Ithil, Gil-galad, Arnor, entre otras palabras, porque intercalamos Silmarillion con las lecturas del Señor de los Anillos. Entonces, aquí, leyendo todo esto, puede parecernos como, hey, no sé de qué me están hablando, pero es parte de esto de Tolkien, de enseñarnos que hay un mundo mucho más amplio que tal vez nosotros desconocemos y que tenemos que descubrir, que es una de las partes más chivas. Además, también nos damos cuenta que lo que ocurrió fue hace 3 décadas. O sea, fue hace demasiado tiempo, provocando que tengamos un sentido de grandeza y amplitud de todo lo que está pasando en la Tierra Media. Y Boromir hace algo muy similar, porque bueno, él aquí empieza y tenemos conflictos, y Boromir y sus conflictos, y Boromir y sus conflictos, pero también nos da muchos nombres, y por ejemplo nos introduce a Faramir, que lo vamos a conocer más adelante, y nos introduce a Rohan, y tal vez no profundiza mucho en eso, pero ya nosotros empezamos a saber que esto va a ser importante, que estos personajes van a aparecer y que pues viene más aventura. También es muy interesante cuando Legolas pues nos cuenta que Gollum ha escapado. No sabemos muy bien cómo escapó. Parece que fue por ayuda de Saruman, porque los orcos vienen de cierta dirección, entonces apunta hacia aliados de Saruman. Y aquí empiezan a darnos esa espinita, por unas palabras que utiliza Gandalf, una espinita de que Gollum tiene algo más, tiene un papel más importante en esta guerra, y las palabras son: tiene un papel que jugar, para bien o para mal. Así que ya nos están introduciendo a Gollum para el futuro de la historia. Y también otra cosa importante de lo que nos cuenta Gandalf cuando escapa de Orthanc es lo de las águilas, que muchas veces se ha dicho que es un recurso fácil que utiliza Tolkien para que sean rescatados. Pero si nosotros ya leemos el Silmarillion, sabemos que Thorondor y las águilas son creación de Manwë. De hecho, desde el Silmarillion están interviniendo y actuando y ayudando a los personajes a salir adelante. Es esta intervención divina de Manwë, de un Valar. Lo que pasa es que en la película, por ejemplo, del Señor de los Anillos, las águilas simplemente aparecen y ya está. Sin embargo, aquí en el libro se ve
cómo hay un sentido de que el águila llegue a rescatar a Gandalf, porque de hecho cuando Radagast y Gandalf se encuentran, quedan de acuerdo en que iban a avisarle a los animales, a los seres, incluidas las águilas, de pues vigilar, y las águilas ya tenían que ir de hecho a Orthanc, donde estaba Gandalf. Entonces es un recurso que utiliza, que yo entiendo por qué algunas personas lo pueden ver como conveniente, pero no es solamente como magia y ya, sino que hay un factor divino atrás, tipo el destino, que lo vemos también mucho en el Silmarillion, y lo vemos con todas estas fuerzas de que lo que está pasando en la Tierra Media va mucho más allá de nuestros personajes. Es una lucha del bien y del mal, y lo recalcan una y otra y otra y otra vez. Este tema del destino, este tema del anillo, este tema de Sauron, que nunca nos dicen realmente, como por ejemplo aquí es que un Valar intervino, pero nosotros podemos inferir que estas fuerzas buenas vienen de los dioses, que son los Valar. Y por último, otro tema que se toca muy por encima es lo de los anillos, de los 3 anillos buenos que no han sido tocados por el mal y que probablemente pues vayan a ser destruidos una vez que se destruya el anillo único. Y aquí empezamos a ver un tema que también es muy recurrente en El Señor de los Anillos, de esta lucha del bien contra el mal, de mostrar ese desinterés a la hora de hacer cosas buenas. Es como esa lucha entre el egoísmo, mi ambición, mi deseo de poder, y el desinterés por ayudar a los demás y hacer algo bueno por los demás. Y es que, como lo dicen en este capítulo, uno de los factores de éxito de la misión de la Comunidad del Anillo es que ellos creen que Sauron no va a pensar jamás que ellos van a destruir el anillo, porque es un arma súper poderosa, súper potente, y en su cabeza pues no va a estar jamás que vayan a destruir esa arma tan poderosa, que más bien él pensaría que se la van a dejar y la van a tratar de utilizar, y por eso él la va a seguir buscando, porque no concibe que alguien pueda tener el desinterés de destruir algo tan poderoso en lugar de dejárselo. Entonces es parte de las cosas que uno puede encontrar en El Señor de los Anillos, que se puede discutir: el bien, el mal, el egoísmo, el desinterés, la ambición, las ganas de poder, esa lucha interna que yo puedo tener entre elegir hacer algo bueno o hacer algo que me va a beneficiar, pero tal vez no sea tan bueno. Entonces, este es un video súper ñoño, creo que quedó súper largo, pero espero que les guste. Es parte de lo que discutimos en el club de lectura, cómo vamos desmenuzando el libro o los libros en general, lo que vamos leyendo, lo vamos discutiendo. Todas estas cosas son muy interesantes, tanto la parte estructural de cómo Tolkien utiliza el lenguaje, utiliza las palabras, también cómo nos va poniendo pequeñas pistas de lo que puede ocurrir en el futuro. Así que espero que les haya gustado mucho, que si llegaron hasta aquí, pues no sé, este video les sea de utilidad, y que recuerden que si quieren unirse a este club de lectura, el link está en la cajita de descripción. Ahí está el link a Patreon para que puedan unirse a la categoría de Hobbits, y que empezamos el 1 de julio. Y bueno, eso es todo para el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que yo lo leo en los comentarios y que ustedes me ven a mí en redes sociales en el siguiente video. Bye.